que quien habla, ¿no? Porque esto era un sermón también, el mejor sermón, la mejor reflexión. Tenía por aquí algunas notas para decir, para compartir con vosotros, no sé. Quería comenzar, y había pensado comenzar, simplemente recordando una historia muy antigua, antiquísima, que se recoge ahí en el libro de los orígenes, Génesis. Cuando Adán y Eva y Adán están en el jardín, en el paraíso, y se les ocurre, a instancias de esa serpiente antigua, ir en contra de la voluntad del Dios que les había creado, y comieron, bien sabéis, de aquella fruta, que no sabemos qué era, pero era una fruta. Y a partir de ahí algo horrible ocurre, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Ocurre en ellos, y no solamente en ellos, sino en la humanidad, en el mundo, ¿no? Me ha gustado ese texto, ahí en Génesis capítulo 3, porque se nos presenta a Dios de una forma un tanto inusual. Y creo que todos os habréis percatado de ello, ¿no? Porque dice en un momento que cuando el hombre y la mujer sintieron los pasos de Dios, el Señor, que estaba paseando por el jardín al fresco de la tarde, eso me llama la atención, ¿no? Oyeron los pasos de Dios paseando al fresco de la tarde, ¿no? Se paseaba por ahí. Dice que en cuanto escucharon, corrieron en dirección contraria al sonido de los pasos que habían escuchado. Corrieron a esconderse entre los árboles del jardín. Objetivo: que Dios no les viera. Que Dios no les viera. Pero Dios, que es así, llamó al hombre, a Adán, y le dijo: oye, ¿dónde estás? Y Adán contestó: te oí en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Miedo de Dios. Espanto. Salieron corriendo para esconderse. Y claro, ya es un tópico decir que desde entonces el ser humano siente una especie de miedo atávico a la deidad y se esconde de ella a través de muchas formas, a través de la religión y también a través de la no creencia. Pero la cuestión es esconderse. Miedo. Miedo de Dios. Espanto. Algunos me conocéis, me habéis escuchado la historia que hay detrás de lo que voy a decir. Algunos hemos sentido ese miedo de Dios, espanto de Dios, terror de Dios en nuestra infancia y preadolescencia debido a nuestra educación religiosa. No todos, gracias a Dios, pero sí algunos hemos experimentado terror. Hablar de Dios era hablar de alguien que está profundamente enfadado, con un carácter adusto, agrio, y que siempre nos señala en una dirección: el infierno. El infierno. Lo que me conocí lo he contado una vez, ¿no? Yo, de jovencito, he sentido auténtico terror al infierno. De eso se encargó mi piadosa abuela, de meterme en las entrañas el terror al infierno. Pero Dios
a pesar de todo esto que os voy comentando así de una forma un tanto deslavazada, Dios siempre se ha procurado decirnos un no temas, cada vez que su gracia se ha manifestado en la historia. No temas. Oye, simplemente busca en la concordancia. Pon no temas. Y verás la cantidad de veces. Porque Dios, cuando se manifiesta al ser humano, lo primero que tiene que hacer es decir, tranquilo, que no voy a por ti, que simplemente quiero hablar, ¿no? Quiero conversar, quiero acercarme, quiero abrir mis brazos hacia ti. No temas, no tengas miedo. Podríamos decir, no me como a nadie. No me como a nadie. Y ahí lo enlazo con los pastores de Belén, que lo acabamos de leer. Pastores, unos pobres pastores, cuidando del ganado, en la madrugada, ¿no? ¿Era? Ahí estaban, pensando en sus cosas o pensando en nada, o yo qué sé. Y de pronto, ¿qué se les aparece? Un montón de ángeles a estos pobres humanos, un montón de ángeles ahí cantando, yo no sé cómo son los ángeles, la verdad, no he visto ninguno, ¿eh? Hay descripciones por ahí tradicionales, ¿no? Pero no sabemos cómo son. La cuestión es que se les apareció ahí en la noche un montón, digo yo, un montón de ángeles. Oye, tu reacción y la mía, ¿cuál sería? Pues salir corriendo, como Adán y Eva, en el paraíso, salir corriendo. Esta gente, esta pobre gente, yo no creo que estamos muy acostumbrados a tener ese tipo de visiones, de apariciones. Y lo que les dicen que es, no temas. Yo diría que Navidad es no temas. No tengas miedo. No temas. Porque Dios quiere entrar en una relación con nosotros. Si alguien estará pensando, pero hay textos por ahí que hablan del temor a Dios y demás. Una cosa, bien sabéis, es tener miedo. Otra cosa es tener respeto a una persona. Si la relación con una persona es de miedo, no es una buena relación, ¿o sí? En absoluto. Somos educados los unos con los otros, nos respetamos los unos a los otros, no nos faltamos los unos a los otros, pero Dios nos libre de tener miedo los unos de los otros, mal iríamos. Curiosamente, los pastores de Belén también escucharon, repito, ese no temas de la boca de los ángeles. Y el anuncio, ese no temas y decirles, mira que ha nacido alguien muy especial ahí en Belén, les produjo una inusitada alegría y alborozo, de tal manera que corren, pero corren en dirección a Belén. Y Navidad es no temas. No temas. Alégrate, gózate, porque Dios está por ti. Dios está por nosotros. Y ese niño que nació en Belén creció, se hizo adulto. Y ese Jesús era Dios con nosotros. Emmanuel, conocéis bien lo que significa. Y ese Dios con nosotros, ese Dios hecho carne, paseó por nuestra historia, paseó por los pueblos de Galilea, de Palestina. Y las empobrecidas, los empobrecidos, los pecadores, las pecadoras, no sentían miedo. Jesús se sentaba a la mesa con ellos. Y en ese sentarse les decía, no temas, alegraos, porque la gracia de Dios os acoge. Y ese es el mensaje de Navidad. Dios no es el Dios del miedo, sino el Dios de la gracia y el Dios de la alegría.
En la adolescencia y en la niñez pude tener miedo de Dios. Hoy, no. Tú tampoco. Tú tampoco. Porque la gracia de Dios está en ti y te cubre. Que Dios os bendiga durante estos días de Navidad y durante todos los días de vuestra vida. Amén.